Hola queridos amigos, bienvenidos a otro programa de Contracara aquí por TLV1, toda la verdad primero. Agradecemos a los que nos siguen, nos difunden, nos acompañan, muchas gracias. A todos los que colaboran con TLV1, agradecemos su colaboración, muchos lo vienen haciendo, estamos eternamente agradecidos, porque gracias a ellos es lo que estamos transmitiendo en el aire. Invitamos a que muchos nos acompañen en toda nuestra programación para poder llevarles, como siempre hacemos, toda la verdad. Transmitimos a través de nuestra página web www.canaltelev1.com, debajo de este programa las redes sociales que nos mantienen en contacto, y ponemos este programa bajo la protección y advocación de la Virgen de Guadalupe, Reina y Señora, Emperatriz de América, que le pedimos con la Virgen de Luján nos ilumine, nos proteja, nos guíe en el camino del bien, la verdad y la belleza. Y frente a los enemigos de la patria, los enemigos ocultos, los enemigos de esta forma de pensamiento, de nuestra fe, de nuestro canal, justo el día de la bandera nacional, le pedimos a María, Madre de Gracia, Madre de Piedad y de Misericordia, defiéndenos de nuestros enemigos y ampáranos ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Programa de hoy, bueno, vamos a tocar un poquito el tema de estos ataques, ¿no?, de Israel a Irán, cómo se fueron desarrollando, qué efectos tuvieron, ¿no es cierto?, qué es toda esta trapisonda que está yendo detrás entre bambalinas. Hay muchas cosas que no las vamos a entender, muchas cosas que no las vamos a saber porque no es noticia de los grandes medios, ¿no? Los más grandes medios sabemos que ocultan información y poco a poco las cosas se tienen que ir develando a través de canales alternativos como el nuestro. ¿En qué contexto se da, ¿no? ¿Qué negociaciones iba habiendo entre Irán y Estados Unidos como para que las torpedeara Israel? Sabemos que cuando alguien no quiere lograr un objetivo o que se logre un objetivo, uno lo interrumpe. Se llama falsa bandera, se llama ataques, ¿no es cierto?, paralelos para evitar, ¿no es cierto?, que alguna negociación llegue a un final, es decir, ¿cómo se puede torpedear? Bueno, y esas cosas se han dado en este hecho, ¿no? Y también el gobierno de Milei, ¿no? ¿Cómo estamos nosotros frente a esta situación? Y qué peligros corre la Argentina también, ¿no? Especialmente a través de organismos como la OIEA, ¿no?, la Organización Internacional de Energía Atómica, ¿no?, que la dirige el argentino Rafael Rossi. Vamos a analizar todos estos temitas con un gran amigo que es en este caso el licenciado Héctor Giuliano, que es licenciado en Administración y Finanzas Públicas, es experto en deuda externa, conduce el programa Crisis y Conflictos del siglo XX y integra también mesas de análisis sobre la economía nacional y política, análisis de política internacional. Vamos a entrevistarlo vía Zoom. Bueno, estamos en comunicación directa con Héctor Giuliano vía Meet. Un gusto de verte, escucharte, querido Héctor. Bueno, igualmente, Juan Manuel, gracias por llamar y además doblemente gracias porque me parece que tratar este tema de la agresión de Israel a Irán es no solamente importante, sino también oportuno. Así que, como sigo el tema, lo que pueda ser útil, me interesa transmitirlo, así que te agradezco a vos el espacio. Mira, estamos haciendo, obviamente se han hecho varios programas al respecto, así es que todo ayuda a tener más información y más criterio, ¿no? Porque estamos viendo una cosa que claro, es muy aberrante. Vemos que Israel, de alguna manera, viene peleándose con todos los vecinos y resulta que ahora inicia este ataque contra Irán el pasado 13 de junio. ¿Cómo evaluarías este ataque? Porque se da por un tema de falta de negociación entre Estados Unidos y Irán, hay un quebrantamiento que es lo que más comentan, ¿no? ¿Cómo lo evaluarías? ¿Qué fue el ataque Permitime, a los fines de encuadramiento, por metodología, viste que yo analizo hechos y si un planteo no está bien hecho, todo el desarrollo posterior queda un poco a veces no entendible. Me parece importante señalar tres hechos relevantes, tres conceptos preliminares. Primero, hoy Estados Unidos e Israel son una misma cosa desde el punto de vista de la política imperial de los Estados Unidos.
No quiere decir esto que sea una política uniforme. Dentro existen distintas corrientes y se están dando, y en forma bastante ríspida. Puede haber desinteligencias internas, todo lo que vos quieras, pero hoy en día Israel y Estados Unidos son una misma cosa. Es decir, hay una relación biunívoca total. Sin abundar, el primer ministro Netanyahu se toma el avión, va, habla directamente con el presidente de turno, o va y dice discursos en el Congreso sin pasar por el presidente, en fin, puede hacer cualquier cosa. Bueno, ese es el poder un poco que tiene, el poder que tiene la AIPAC en Estados Unidos, el poder sí, profundo, ¿no? En efecto, es el poder del lobby norteamericano-israelí que es el que controla el imperio norteamericano en el mundo. Porque, insisto, hay que entender lo que es un concepto de imperio. El imperio es la metrópoli que vive y controla sus áreas de influencia, sus colonias. Esto, como lo estamos desarrollando justamente en el programa de crisis y conflictos, esto viene de el fin de la Segunda Guerra Mundial y de la división del mundo en áreas de influencia, la división del mundo en Yalta y en Potsdam, y consecuentemente estamos viviendo las consecuencias de esa Segunda Guerra Mundial. Pero los hechos han pasado, imagínate, estamos a 80 años, ahora estamos en un tema focalizado. El tema de que el viernes pasado, el viernes 13, Israel hizo un ataque sorpresivo contra Irán, ¿no? Hay que tener presente un segundo punto de concepto preliminar que yo decía. El primero es que Estados Unidos e Israel son una misma cosa a los fines del análisis geopolítico. Sin embargo, con intereses confrontados, porque como bien lo está demostrando el profesor Mersheim y ahora también algunos otros, como el periodista Tucker Carlson, perdón, se está debatiendo fuertemente en Estados Unidos. Sí, Estados Unidos tiene una política dependiente o independiente de Israel. Si Estados Unidos está llevando a cabo una política exterior conforme a sus intereses propios nacionales o conforme a los intereses del Estado y el lobby israelí. Esto está en la palestra en Estados Unidos, esto se está discutiendo, no es opinión de Juliano. Y la tercera observación que hago como concepto preliminar es que estamos frente a un momento muy peligroso porque hay un partido de la guerra, fundamentalmente israelí, pero norteamericano-israelí a través de un ala maximalista, un ala dura o belicista directamente dentro del lobby norteamericano-israelí, que va como todo partido de la guerra, por una solución exclusivamente militar del problema. Esto hace acordar al Brian Truss de Roosevelt en cuanto a la Segunda Guerra Mundial contra Alemania, hace acordar a The Inquirer, que fue un think tank que también influyó sobre el gobierno Wilson para la guerra contra Alemania en la Primera Guerra Mundial, y esto es común a todos los think tanks y los grupos de presión que van contra, digamos, contra el orden establecido. Pero dicho esto, vamos al ataque del 13 de junio, que es un dato muy importante que nadie señala. El día Israel atacó por sorpresa a Irán el 13 de junio. Fue un acto de agresión abierto, contrario a las leyes internacionales. No fue una guerra preventiva. El concepto de guerra preventiva no existe en el derecho internacional. Existe la agresión o no, y por ende los fundamentos que haya para ello. Para que exista una guerra preventiva debieran existir indicios de inminente ataque, de peligrosidad, etcétera, y ninguna de esas condiciones se da.
Así que el ataque que hizo Israel el día viernes de 6 fue una agresión abierta, no provocada y condenada como tal a nivel de lo que sería el derecho internacional. Ahora, si hay potencias que tienen o no el coraje de plantearlo, eso es otra cosa, pero es una agresión directa. Yo a eso agrego algo importantísimo, por eso señalaba en el concepto preliminar de que Israel y Estados Unidos son una misma cosa, porque la realidad es que desde las intervenciones en Siria hasta distintos ataques como el de Yemen últimamente, no se explican por la sola intervención israelí. En eso entiendo que hay un mito. Estados Unidos está interviniendo abiertamente en Medio Oriente y se atribuyen a Israel los ataques formulados con cualquier excusa, pero que en realidad Israel, aunque lógicamente participa, pero estos ataques no tienen otra explicación de que son hechos en realidad por Estados Unidos con la participación de Israel. Israel no tiene la infraestructura suficiente como para descargar ataques de semejante precisión contra plantas nucleares, contra objetivos militares, incluso contra personas. Esto lo estamos viendo. Es lo mismo que está aplicando Estados Unidos a través de Ucrania contra Rusia, ¿verdad? Que también se hacen ataques personalizados, donde se asesina a jefes militares o políticos de otro país, como ha ocurrido ahora con el ataque a las instalaciones nucleares, que es un aspecto muy delicado, y a los jefes militares iraníes, de los cuales se ha descabezado la cúpula militar iraní. Han asesinado a 6 grandes altos mandos del ejército iraní. Ni hablemos que anteriormente, y ese ya abiertamente Estados Unidos, asesinó también en Bagdad al general Soleimani, que era el jefe de la Guardia Revolucionaria, y lo atacó con un dron directamente y lo reconoció en forma abierta. Ahora se enmascara esto diciendo que es un ataque israelí, pero directamente Israel no tiene la capacidad ni la infraestructura para hacer este ataque de agresión contra Irán. Así que lo primero que hay que entender es que dentro del gobierno norteamericano... ¿Cómo puede ser una capacidad tal como para identificar lugar donde están los generales, donde están estas personalidades? ¿Qué tienen? ¿Todo servicio de inteligencia dentro de Irán, fuera de Irán? Porque drones... Bueno, ¿no? En parte lo han reconocido. El mismo secretario de Estado, Mark Rubio, dijo que Estados Unidos había prestado la asistencia de inteligencia para que Israel hiciese sus operaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que actuaron con la información precisa. No sabemos si actuaron con sus propios medios o con los medios norteamericanos bajo la pantalla israelí, ¿no? El propio presidente Trump reconoció que él estaba al tanto, estaba informado de que Israel iba a hacer ese ataque. Lo declaró públicamente el presidente Trump. Así que más claro imposible desde el punto de vista de la interacción entre los dos países. Y además, como es sabido, desde su creación, Israel contó con el apoyo total e incondicional de los Estados Unidos, lo sigue contando y lo sigue reforzando en este momento. En este momento Estados Unidos está trasladando refuerzos al Medio Oriente. Ya tiene en Medio Oriente más de 50.000 hombres divididos en bases en todo el arco de la península arábiga, por así decirlo, desde el Mar Rojo hasta el Golfo Pérsico, y moviliza un segundo portaaviones de la clase Nimitz allí. O sea, mientras nosotros estamos hablando, la concentración de fuerza de la Sexta Flota Norteamericana en el Mediterráneo Oriental, que es la que ha estado interviniendo en todos estos ataques.
los ataques contra Siria, los ataques contra Líbano y en el Mar Rojo los ataques contra los hutíes de Yemen. Bueno, pero sin marear mucho a la gente, porque estos son temas que para quien no tenga un mínimo de comprensión geopolítica se le escapan. Vuelvo al ataque del viernes 13. ¿Por qué? Porque el domingo 15, en Omán, la capital de Omán es Mascate, Omán, en el Golfo Pérsico, se iba a llevar a cabo una nueva, la sexta ronda de conversaciones que están teniendo lugar desde abril del pasado entre Estados Unidos y Irán. Por el lado de los Estados Unidos, la delegación la encabeza el enviado especial de Trump a Medio Oriente, que es un amigo personal suyo porque es un empresario judío multimillonario del ámbito inmobiliario, que algunos le están censurando de que no tiene ninguna experiencia en materia de política exterior, pero es el enviado especial de los Estados Unidos en Medio Oriente, Steve Witkoff, ¿no? Y por el lado iraní, el canciller Araghchi, que son los que han estado negociando. Desde el 12 de abril de este año hasta el 23 de mayo, se tuvieron 5 rondas de conversaciones bilaterales entre Estados Unidos e Irán. Para sintetizar, porque de eso hay que hablar mucho, de que se sabe de esas negociaciones, la base de esas negociaciones era que Irán limitase sus planes de desarrollo nuclear pacíficos, porque están supervisados por la OIEA, es decir, el Organismo Internacional de Energía Atómica, mientras que Estados Unidos e Israel no son parte, por lo cual tienen ojivas nucleares y no declaradas ni supervisadas. En cambio, se escandalizan de que Irán pueda enriquecer uranio en una proporción que, si bien no excede los topes de utilización pacífica, podrían llegar a tener. Por eso la idea de ataque preventivo es medio ridícula. Es decir, yo te doy una trompada a vos porque digo, no, pero te doy una trompada a vos porque el día de mañana vos me podés dar una trompada a mí. Bueno, o sea, el concepto de guerra preventiva es un concepto arbitrario, unilateral y no aceptado por el derecho internacional. Existe agresión o no agresión, punto. Esto fue una agresión lisa y llana, abierta, reconocida, no ocultable por parte del Estado de Israel contra Irán. No es un hecho menor, es un hecho de guerra. Era para provocar una guerra, de tal manera de arrastrar a Estados Unidos también, como su tutelador permanente, a un compromiso directo en la guerra. Cuando Estados Unidos lo está apoyando, está participando en operaciones militares, pero sin declararlo, que no es lo mismo. Los norteamericanos siempre se han caracterizado que siempre en todas sus guerras han tratado de mandar al frente primero estados menores, estados satélites, fuerzas laterales, armado guerrillas, etcétera, antes de hacer una intervención directa a ellos. Hicieron en Afganistán y otros. Así que, redondeando esta idea que me parece muy importante, la sexta ronda se iba a llevar a cabo en Omán el domingo 15. Y el viernes 13, Israel descarga este ataque, una agresión, un acto de agresión no provocado contra Irán, para, como dijo el canciller iraní, para descarrilar esas conversaciones. ¿Me explico? Es un hecho importantísimo, al cual le ponen en los diarios, le ponen una mínima mención, pero es lo principal. O sea, se estaban llevando a cabo negociaciones oficiales entre Estados Unidos e Irán, e interviene Israel y se la sabotea directamente, provocando un ataque contra Irán
que obliga a suspender esas negociaciones, porque la actitud de Irán fue inmediata. Bajo estas condiciones no hay nada que negociar. Exacto. Entonces, cuando interviene el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que pide retomar las negociaciones, bueno, las negociaciones tienen que hacerse en un clima de paz, no bajo bombardeos. Claro. Y ese es el nudo de la cuestión. Ahora, que las presunciones son de que la sangre no llegue al río, porque ninguno, salvo Israel, está interesado en escalar el conflicto. Y además, Israel lo hace por motivos muy espurios, porque una de las razones por las cuales Israel llevó a cabo este ataque contra Irán fue salvar al propio gobierno Netanyahu. Netanyahu, como sabemos, está acusado de fuertes delitos de corrupción que los está evadiendo, desconociendo los pronunciamientos de la justicia, ¿no? Con fuerte oposición interna. Y para salvarse de esas inculpaciones, hizo alianza con el ala más dura y criminal del ala política israelí, que está encabezado por el grupo del que es ministro de Seguridad, Ben Gvir, que directamente es un criminal que ha sido hasta fotografiado él con pistola en mano al frente de fuerzas de policía israelí en la explanada de las mezquitas, donde mataron los judíos árabes que iban a sus mezquitas, violando el estatuto de la explanada, ¿no? Y el otro ministro también ultramontano, Smotrich, que es ministro de Finanzas. Y entonces Netanyahu, para sobrevivir políticamente, hizo una alianza con esta ala que llaman derechista, aunque yo nunca uso la palabra derecha, porque hoy en día derecha, bueno, nunca, pero hoy en día derecha no quiere decir nada, ¿no? Porque estoy esperando que alguien me explique qué es derecha y qué es izquierda hoy. Claro, claro, desde que Milei es derechista, un anarco-liberal derechista, ¿no? Y se califica de cualquier manera. Bueno, no me quiero extender más, estoy a disposición de tus preguntas, pero me parece claro que queda, espera, no podemos negar también que el hecho de los problemas internos o la poca aceptación interna que tiene o mucha resistencia por parte de muchos sectores, más allá de que se haya aliado con el ala más dura, ¿no? de la política israelí, bueno, tiene todo el cuestionamiento de la Corte Penal Internacional, ¿no es cierto?, que lo ha declarado genocida, criminal, a él, a los que acabas de nombrar también, ¿no? Permitime, lo que vos decís es correcto, exacto. Una de las críticas que le han hecho, y se la han hecho en Estados Unidos, y si no me equivoco a través de un diario importantísimo judío norteamericano, The New York Times, ¿no? Que si no me equivoco, de ahí también le han censurado que este ataque a Irán se usa, entre otras cosas, como un distractivo de la masacre que sigue haciendo Israel en Gaza, que es incalificable. Israel rompió la tregua de Gaza. Está haciendo ataques sucesivos a un promedio de 20, 30 asesinatos de palestinos por día. Y lo peor que lo hace contra gente que va a buscar comida por la hambruna que Israel ha provocado, cortando el agua, la electricidad, la provisión de alimentos. Y peor todavía, se ha constituido una fundación, creo que el nombre de Fundación Humanitaria para Gaza, una cosa así, que es una fundación privada norteamericano-israelí que se ocupa
de hacer llegar la ayuda alimentaria que recibe la población gazatí de fuentes internacionales, pero que no depende de Naciones Unidas, por lo cual Naciones Unidas, y en particular la UNRWA, que es el Comité de Refugiados de Naciones Unidas, ha denunciado a Estados Unidos e Israel por lo que sería usurpación de funciones. Es decir, ¿por qué motivo tiene que ser el mismo país agresor, Israel, con su aliado, Estados Unidos, el que distribuya supuestamente ayuda alimentaria? Que yo me pregunto también si alguien supervisa qué es esa ayuda alimentaria que se suministra a los gazatíes. Y en la desesperación de la hambruna que se ha provocado por el corte de ayuda alimentaria a Gaza, los israelíes han disparado ya desde el 18 de marzo, que es cuando Israel rompe unilateralmente la tregua que se había pactado en Gaza para seguir intercambiando rehenes. Desde el 18 de marzo hasta ahora, Israel ha asesinado a más de 670 palestinos. Palestinos en lugares de entrega de comida, ¿no? Yo tengo allí una serie de estadísticas que he bajado, sería un poco largo ahora descenderme, pero las víctimas, los muertos provocados por Israel desde el comienzo del conflicto, oficialmente están confirmados hoy en 55.700 personas, de los cuales el 70% son mujeres y niños. 70% sobre 55.700 asesinatos cometidos por el Estado de Israel. Es un genocidio abierto, es un genocidio inocultable, ¿no? Sobre el cual todavía las autoridades israelíes se molestan cuando hay denuncias fundadas y probadas a través de la Corte Penal Internacional, de la cual Israel y Estados Unidos no son miembros, pero también de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, de la cual Israel sí es miembro, y sin embargo no cumple las recomendaciones. Vaya, las recomendaciones son que no mate más gente. Las estimaciones informales de la cantidad de muertos en Gaza pasa a los 61.000 personas, porque ocurre que miles y miles de cadáveres han quedado sepultados bajo los escombros. Y según estimaciones de las ONG que están en Gaza, la cantidad de muertos reales podría llegar a cerca de 80.000. ¿Por qué? Porque el cómputo que se hace en las autoridades de Gaza, corroborados por Naciones Unidas, computan los muertos inmediatamente y no los que van falleciendo después como consecuencia de las heridas. ¿Me explico? Tremendo. Entonces se considera que las muertes reales pueden estar entre 60 y 80.000 personas, mientras que la cifra oficial registrada es de los 55.700. Estamos hablando de una criminalidad impune que no tiene ningún país en el mundo. Se toca un pelo a un israelita en el mundo y la portada de los diarios estallan. Cuando fue la entrega de los cadáveres de esta mujer, una mujer joven israelí que era rehén, con sus dos chiquitos, ¿no? El marido sobrevivió porque estaba en otro lugar, pero que fueron muertos por la aviación israelí. Eran rehenes que habían sido tomados por Hamas, efectivamente, estaban en un lugar resguardado que fue bombardeado por la aviación israelí. Así que los propios israelíes mataron a parte de los rehenes, como es sabido, público y notorio, ¿no? De que decenas de rehenes israelíes murieron junto con estos miles y miles
de gazatíes que no tenían ni tienen dónde refugiarse. Y en el caso de esta mujer, con los 2 chiquitos, fue muerto y fue comunicado a Naciones Unidas en diciembre del año 2023, y sin embargo la prensa israelí y la prensa en general que se hace eco, porque digámoslo claramente, no existe libertad de información. Nosotros estamos totalmente bajo información de fuente israelí o pro-israelí. No existe una prensa independiente. Estas cosas que hacemos, las hacemos, como quien dice, rescatando información cierta, pero de canales que las radios no utilizan. Están distrayendo la atención con todo este show de Cristina Kirchner, todo lo que quieran. Cuando mencionan Israel, mencionan cosas anodinas, pero fundamentalmente el ataque israelí a Irán, dicho por los propios medios de comunicación, en realidad tuvo, entre otras finalidades, la de servir como distractivo de la masacre que Israel sigue produciendo contra los gazatíes. En fin, es un Pero programa... sabemos que la prensa en general, Héctor, está dominada también por el sector. Los centros de información son los que emiten, sí, ¿no? Reuters y todas estas agencias. La prensa... solamente... Efectivamente, bueno, la prensa internacional, la prensa está controlada y totalmente alineada con los intereses de Israel. No, sí, no está permitido hablarlo. Es decir, todo el periodismo a sueldo está puesto al servicio de no inculpar al Estado de Israel, tratar de disimular esta masacre y el genocidio de Gaza en particular. Pero vamos, en este contexto, ¿no?, que se va dando lo de Irán, se va dando lo de Israel contra Irán, que permanentemente están bombardeando y que, bueno, ellos tienen al menos el escudo misilístico, que, bueno, que no es un escudo tan eficaz, pero es más eficaz que lo que tienen los iraníes, y con la ayuda de los Estados Unidos la cosa puede escalar cada vez más, ¿no? Especialmente esta famosa bomba especial que puede vulnerar cualquier base, ¿no es cierto?, en profundidad. ¿Hay algún indicio en eso que uno pueda decir, bueno, Estados Unidos va a definir cuál es, porque los israelíes siguen avanzando de una forma descarada, ¿no? Mira, eso directamente no se sabe, y creo que no lo sabe ni siquiera Trump. Trump hace declaraciones insólitas, que uno se agarra la cabeza. Israel ataca a Irán, y el presidente Trump interviene y le dice a Irán, a la propia autoridad, que se rinda incondicionalmente. Estamos todos locos, es decir, que parece las declaraciones de Trump con respecto, primero y principal, Trump dijo que las autoridades norteamericanas dicen no haber intervenido en el ataque, y sin embargo, bajo toda evidencia hubo una intervención, y sobre todo la infraestructura norteamericana, porque ¿quién comprueba la identificación de aviones y cohetes que se han tirado contra Irán con el mismo grado de precisión que tienen las armas norteamericanas y que también están usando en Ucrania, ¿no? También armas norteamericanas cedidas a Ucrania? Directamente el ataque de Israel, declarado de Israel contra Irán, es un ataque norteamericano-israelí. Yo creo que no hay ninguna otra forma de razonarlo, porque Israel no puede sostener semejante operación de precisión en distintos frentes como lo está haciendo. Es lo mismo exactamente que ocurrió ya con los ataques personalizados, donde son capaces de ubicar una bomba en el departamento y matar
como hicieron a los familiares, a los titulares y a los familiares de los jefes militares. Porque no nos olvidemos que el ataque a los jefes militares fue hecho contra un edificio donde efectivamente vivían 3 o 4 de los altos jefes iraníes que murieron, pero derrumbaron el edificio, mataron a 60 personas solamente en ese bombardeo y murieron todos los habitantes. De las 60 personas que vivían en ese edificio, 20 eran niños, ¿no? Y ese fue el principal golpe que dieron contra 3 de los 6 jefes militares iraníes que asesinaron. Ese nivel de precisión, por más que sea manejado minoritariamente con Israel, es insostenible porque la intervención norteamericana a ese nivel de detalle se maneja con una infraestructura que excede la capacidad israelí. Pero bueno, no voy a entrar en una especulación sobre datos que quién puede establecer quién realmente disparó los cohetes y la aviación que intervino, que es toda aviación norteamericana, con los F-35 en primera línea, y son aviones norteamericanos. Cuando fue la Guerra de los 6 días en 1967, se denunció y se probó que intervino la aviación norteamericana con aviones que, pintados a última hora, se pintaron sobre las insignias norteamericanas, poniendo la estrella de David para justificar. Eso ya fue en la Guerra de los 6 días en 1965. Por lo cual, el apoyo norteamericano militar es incondicional. Ahora, vamos a ir un pequeño corte, ¿no? Porque estamos con los tiempos. Y un poco los aliados, ¿no? Porque Estados Unidos ya sabemos que avanza con Israel y es un poquito el perro faldero de Israel, ¿no? De alguna manera. Pero Irán está, ¿no es cierto?, con estas integraciones, llamémoslo, no está en el BRICS, pero hay cierta sintonía donde el presidente de Corea del Sur, que sabemos que es un poco también el portavoz de China, habló de dar un apoyo directo a Irán, ¿no? Como lo está haciendo con Rusia en Ucrania. ¿Cómo ves eso? ¿Eso puede escalar a un nivel nuclear? ¿Puede no haber? ¿Cómo es eso? Pero me lo vas a decir en cuanto volvemos de este pequeño corte. Ya volvemos enseguida con Héctor Juliano, hablando un poquito de este enfrentamiento Israel contra todo Medio Oriente. Ya volvemos. Residencia como en casa, siempre contigo. Es un hogar habilitado en la ciudad de Buenos Aires con más de 30 años de experiencia en el cuidado de adultos mayores. Ubicada en el barrio de Villa Real, en pasaje Francisco Bauzá 2372, casi esquina Tinogasta. Ofrecemos atención personalizada y un ambiente cálido para nuestros abuelos. Contamos con habitaciones premium, con baño privado y TV por cable, menú supervisado por nutricionista, cocina de primera calidad, jardín terraza para el esparcimiento y conectividad para videollamadas y llamadas telefónicas. Además, ofrecemos servicios opcionales como peluquería personalizada y confección de ropa a medida. Comunicate al 11 50 35 15 25. En Como en Casa, el bienestar y la comodidad de nuestros adultos mayores es nuestra prioridad. Los esperamos. Tele-V1 se complace en anunciar que estará transmitiendo en su canal Tele-V1 Clips valiosos programas emitidos antes de la censura sufrida. El lienzo prohibido, el revés del derecho, combates por nuestra historia, disenso, historias de Malvinas, entre otros que podrán encontrar en este enlace. Agradecemos su aprovechamiento y difusión. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano.
Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLV1, toda la verdad primero. Estamos de vuelta en este segundo bloque con el licenciado Héctor Juliano. Héctor había quedado en el bloque anterior un poquito qué apoyo tiene Irán. Sabemos quién lo tiene Israel, inclusive Europa. De alguna manera hace consustancia con Israel, pero ¿cómo es la postura de Irán en esto, no? Porque también es dura y tiene ciertos aliados como Corea del Sur y algunos escondidos. ¿Esto puede escalar? A ver, las previsiones son que del lado iraní no habría escalada. Lo que se teme es, porque es imprevisible, es la escalada del partido de la guerra norteamericano-israelí. Ese es el interrogante, no el de Irán. Prueba está que Irán reaccionó sin entrar en la provocación de una guerra abierta, porque Irán tiene la alternativa no solamente de haber contestado en represalia con bombardeos que aparentemente fueron bastante eficaces, más allá de que la prensa lo trata de minimizar, pero que tuvo que reconocer que la famosa e inexpugnable cúpula de hierro norteamericano-israelí que protege a Israel, en realidad los misiles iraníes fueron capaces de violarla, es decir, de tal manera de que se quitó un poco el mito de la inexpugnabilidad de la cúpula de hierro. Pero acá hay que tener presente cuál era, es largo de explicar, pero cuál era el sentido de las negociaciones que se vienen llevando a cabo y que se interrumpieron ahora, parece transitoriamente, entre Estados Unidos e Irán. Estados Unidos tiene sanciones económicas y bancarias contra Irán desde hace años, desde el conflicto que viene desde el año 2003, ¿no? Y que se fueron incrementando con el apoyo de los aliados europeos serviles a los intereses norteamericanos. De tal manera que lo que estaba en negociación y está en negociación entre Estados Unidos e Irán es que Irán tiene que resignar su programa nuclear, reduciéndolo a exclusivamente fines pacíficos, como lo está haciendo, es decir, por eso no se lo supervisa especialmente para que no pueda desarrollar capacidades que puedan llegar a exceder los fines pacíficos y a cambio levantarle las sanciones económicas que pesan sobre Irán en materia comercial y financiera. Estados Unidos desde abril hasta ahora ha incrementado las sanciones porque, por ejemplo, sanciona a los países que comercian con Irán, ¿no? Incluso ha colocado sanciones a China porque China es el principal comprador de petróleo iraní, que entre paréntesis se lo paga en yuanes, ¿no? Cosa que Estados Unidos estaba hace tiempo enfrentado con Irán por ese motivo, porque Irán fue el país que intentó establecer una quinta bolsa de petróleo que se comercializara en todo tipo de monedas, dándole lugar a que los países europeos pudiesen pagar en euros, así como China le paga en yuanes y Rusia le paga en rublos. Pero Estados Unidos desde ese momento empezó a agitar el fantasma del armamento nuclear de Irán y compañía,
como una forma de bloquear lo que en realidad es lo que está en danza en todo esto, que es el intento de utilizar una moneda no dólar en el comercio de commodities, de materias primas. Ahora, dentro de ese esquema se estaba avanzando a los tumbos porque desde abril hasta el 23 de mayo, creo que fue, esas conversaciones se desarrollaban bilateralmente entre Witkoff, el enviado norteamericano, y el canciller Araghchi de Irán, se desarrollaban en forma satisfactoria. Pero no sé si fue el 7 de mayo o que hubo una famosa carta que no trascendió recién ahora, donde el presidente Trump, bajo presión del lobby norteamericano-israelí, cambia los términos de negociación e impone que Irán cambia las reglas de juego e impone que Irán tiene que renunciar absolutamente a su programa nuclear pacífico. Ahí es donde el líder máximo iraní, Ali Khamenei, habla de que eso no lo va a aceptar Irán. O sea, ¿me explico? No le estaban pidiendo que limite su enriquecimiento de uranio según lo está supervisando la OIEA, sino le aparecieron con la exigencia de que Irán tenía que suspender totalmente su programa, tenía que desmantelar sus plantas de enriquecimiento de uranio, la de Natanz, la de Fordo, la de Isfahan, e incluso el uranio enriquecido que tenía almacenado lo tenía que trasladar a un tercer país, según exigencia de Trump, que no llegó a explicitarlo. Quiere decir que el presidente Trump, decididamente, yo no sé si la senilidad del presidente Trump le está haciendo competencia a la senilidad de Biden, porque las declaraciones del presidente Trump son directamente contradictorias, algunas absurdas. Trata como nenes, ¿no? Es una cosa absurda, sí. Claro, está pidiendo que Irán vuelva a la mesa de negociaciones, pero está pidiendo que vuelva a la mesa de negociaciones después que por encima de él Netanyahu bombardeó a Irán 2 días antes de la reunión que tenía que tener su enviado personal, Steve Witkoff, con el canciller iraní. ¿Me explico? O sea, que decididamente es un presidente sin autoridad. Es como que yo, presidente, estoy negociando con otro país y aparece un tercer país e interfiere bombardeando y provocando una reacción. ¿Por qué? Porque Estados Unidos e Israel, con sus intervenciones, han ido cercando cercando el poder militar de Irán. Primero con el genocidio de Gaza, después con el ataque a Hezbollah en el Líbano, después con el ataque ahora abierto a los hutíes en Yemen, en el Mar Rojo, después con el ataque a Siria, los ataques a Siria que le voltearon al gobierno aliado de Al-Assad, y después contra los chiitas de Irak. Por lo cual, en este momento, todo el andamiaje geopolítico de defensa que había armado Irán está hackeado totalmente, porque Irán le han ido destruyendo todos sus aliados. ¿Me explico? Sí. Es decir, todos los aliados donde Irán estaba apuntalándose a través de la Guardia Revolucionaria, se los han ido atacando uno por uno, digamos, las fuerzas militares norteamericano-israelíes. Y ahora viene el punto final, si se ataca o no directamente a Irán. Trump, por todo lo que se sabe, es partidario de no atacar a Irán. Lo ha dicho de una manera u otra, lo ha insistido,
ha dicho que no quiere extender el conflicto, pero a la vez sale con declaraciones absurdas como esta de que Irán tiene que rendirse incondicionalmente. Aparte que no vamos a matar al ayatolá, por ahora no lo vamos a matar, pero seguramente lo vamos a matar. Es bueno. Él ha intervenido para que por el momento no lo maten a Jamenei, porque todavía hay posibilidad de negociar con él. Héctor, una preguntita que había quedado también medio pendiente. ¿Vos ves una escala esta situación? Israel-Irán, ¿es posible que de repente Estados Unidos dice que si le tocan alguno de sus intereses o soldados o bases o lo que fuera, va a reaccionar? También puede ser que Israel le tire un bombazo a los norteamericanos para que entren como hicieron, como bien planteaste al inicio del programa, que los meten, ¿no es cierto?, con bandera falsa, ¿no?, con tal de que entren en el conflicto. ¿Cómo ves? ¿Escala? Y si en la escalada Estados Unidos tiene intervención. Mira, haciendo la aclaración de que no puedo tener la soberbia de yo predecir, pero desde ya estamos hablando de un escenario de que nos escapa totalmente, pero las previsiones más centradas son de que el conflicto no escala. Que se produzcan represalias iraníes frente a los bombardeos que sigue haciendo Israel y Estados Unidos en Irán es una cosa, pero que se extiende el conflicto formalmente es improbable. Y hay una prueba de ello. Irán tiene una herramienta fortísima de represalia, que es el bloqueo del estrecho de Hormuz. El estrecho de Hormuz, recordemos para los espectadores, es el que conecta el Golfo Pérsico con el Golfo de Omán, que es parte del Mar Arábigo en el Océano Índico, y por el cual pasa más del 20% del petróleo mundial, fundamentalmente con destino a China, ¿no? Pero igual, aunque en China se puede embarcar fuera del estrecho de Hormuz, así que no lo afectaría, pero lo primero que se ha reflexionado es que Irán no respondió a la provocación con una respuesta en gran escala, sino una respuesta limitada con proyectiles, ¿me explico? Y no apeló a esta herramienta que era interrumpirlo. ¿Por qué? Porque de esa manera se disparaban los precios de petróleo internacionales y ya los precios de petróleo han subido pero muy poco, y sí se ha encarecido el oro como moneda de reserva, pero todavía no se está en niveles de alarma que justifiquen una escalada. Además, Irán tomó contacto ya, y todos, imagínate, es un hervidero de contactos, pero la Unión Europea ha establecido perfectamente su despegue de la posición norteamericana y su exigencia de que se negocie pacíficamente. Cosa que la única imprevisión, el único estado impredecible es el Estado de Israel. Si el Estado de Israel sigue atacando a Irán como atacó en forma, es una agresión no provocada. Si el Estado de Israel sigue atacando a Irán, estaría promoviendo una escalada. Y los iraníes, a mi juicio en una forma muy inteligente, no han respondido a esa provocación aumentando la escala del conflicto, ¿no? Primero, digámoslo así, tampoco están en condiciones de hacerlo porque, como te decía antes, están hackeados a nivel internacional porque le han ido pegando a todos sus aliados y le han desarticulado toda su armazón geopolítica en el Medio Oriente. La realidad es esa, ¿no? En cambio, ahora quien está capitalizando esa debilidad es Turquía, con Erdogan, que las tres grandes potencias geopolíticas del Medio Oriente han sido históricamente, aparte de la llegada de Israel, Turquía, Irán y Arabia Saudita. El enfrentamiento entre la Arabia Saudita sunita
y el Irán chiita es proverbial, ¿no? Pero el tercer actor, que es Turquía, en este momento ahora está, a mi juicio, transformándose en el principal y más difícil potencia expansiva subregional, porque resulta que la posición de Turquía se ha fortalecido. Pero, respondiendo en síntesis a tu pregunta, no, en mi opinión, no están dadas las condiciones y se está haciendo todo lo posible por contener el conflicto, no expandirlo, no escalarlo, porque se dice no conviene a ninguno esa escalada. Al único que podría convenirle es al Estado belicista de Israel, que es el que ha provocado el conflicto. Pero aún así, Trump lo que está diciendo, mientras dice que Irán se rinda, es que él está presionando y está intimando a Irán a que vuelva a la mesa de negociaciones, la misma que le torpedió Israel. Claro. Es una cosa de loco. Es decir, Israel ataca a Irán antes de las negociaciones del domingo entre Estados Unidos e Irán, y luego el presidente norteamericano dice que intima a Irán a que vuelva a la mesa de negociaciones, en lugar de decirle a Israel que pare su ataque contra Irán. Y todavía está dejando abierta la posibilidad de que Estados Unidos intervenga en el conflicto. Ahora, el único interrogante que puede haber en eso es que el partido de la guerra del lobby norteamericano-israelí tenga planes más imprevisibles, ¿no? Es toda esta línea de llamémosle así, del mesianismo judío en curso, que pretende una aceleración de los tiempos para la instauración del gran Estado de Israel, entre otros. Pero eso ya escapa al análisis inmediato. Héctor, y yendo Ahora, sobre el tema este mesiánico, etcétera, que acabas también de escribir, el gran Israel, qué sé yo, nosotros hicimos un programa con Carlos Saga un poco en contracara sobre cómo podía afectar económicamente o cómo podía afectar la Argentina este conflicto Israel con Irán. Y tenemos el hecho de que fue justo Javier Milei, horas previas al ataque de Israel contra Irán, de reunirse con Netanyahu, y tenía arriba de la mesa un mapa argentino claramente distinguible, ¿no?, que tenía Netanyahu sobre su escritorio en la mesa de recibimiento. ¿Cómo ves esa situación? Porque también nos están metiendo en un brete que no es nuestro, también consecuencias graves que podemos llegar a tener, inclusive creo que Milei acaba de decir que va a mandar fuerzas, ¿no es cierto?, a colaborar con Irán, con Israel. Ese disparate no lo escuché, pero la posición del presidente Milei es de una irresponsabilidad total y una criminalidad sin precedentes, porque está asociando nuestro país a un gobierno genocida que está atacando población civil y violando los derechos humanos abiertos del derecho internacional humanitario en una forma incalificable. Estamos asistiendo al primer gran genocidio del siglo XX, provocado por Israel contra la población palestina, y un presidente argentino sin la más miserable representatividad en materia internacional, le está dando su apoyo incondicional a Israel, con un agravante que yo entiendo que debiera ser investigada, que es qué rol jugó el titular de la OIEA, del Organismo Internacional de Energía Atómica, que es el argentino Rafael Rossi, que fue designado al frente de la OIEA. Aparentemente tiene una trayectoria diplomática, digamos, buena, tanto del servicio exterior como de ciencias políticas, ¿no? Pero acá hay un interrogante muy grande.
El día 12 de junio, el día anterior al ataque israelí, la OIEA dio a conocer una resolución que venía del director de la OIEA, pero fue tratada por la Junta de Gobernadores, un documento inusualmente duro contra Irán sobre el incumplimiento de algunas disposiciones de las salvaguardas nucleares que habían hecho los inspectores de la OIEA en Irán. Esto es importante porque ese informe, fíjate vos la cronología. Milei viaja a Israel el 9-10 de junio y permanece hasta el día 12 que se pega la vuelta, el día anterior al ataque israelí contra Irán. Pero el mismo día 12, la OIEA da a conocer un informe un poco duro con respecto a Irán, que todavía señalaron, en 20 años la OIEA nunca había emitido un documento de esas características donde señala que Irán no está cooperando debidamente con los inspectores de la organización, que el enriquecimiento de uranio iraní está subiendo por encima de los valores normales, aunque sin exceder los topes establecidos por la OIEA, ¿no? Un enriquecimiento de uranio al 60% cuando el tope es de 90%, ¿no? Y hace una serie de observaciones acerca de que los inspectores han encontrado una colaboración relativa de las autoridades de Irán, cosa que sorprendió porque la resolución se aprobó por 19 votos, 3 en contra y 11 abstenciones. ¿Por qué? Porque muchos países de la OIEA consideraron que la terminología dura utilizada por ese informe sobre Irán no se compatibilizaba con la tradición. ¿Me explico? Como pasa con el Fondo Monetario. La OIEA manda inspectores, los inspectores redactan un informe, la Junta de Gobernadores lo aprueba, pero llamó la atención que por primera vez el día 12 la OIEA da a conocer este informe, el titular es Rossi, Rafael Rossi, o sea, el responsable supremo es un argentino. Entiendo fue designado en el año 2019 por el presidente Macri, y que si bien es funcionario internacional, es argentino de un país que está involucrándose con Israel en el ataque a Irán. Que tendría él como mí, director de haber pasado a Israel, ¿no? Claro, yo pienso que debiera abrirse un sumario para determinar si el director de la OIEA, Rafael Rossi, bajo qué condiciones elaboró él el informe crítico contra Irán, que le dio una excusa nominal al primer ministro Netanyahu para hacerse el alarmado y decir que ese informe de la OIEA mostraba que Irán estaba en un camino de aumentar su producción de uranio enriquecido, que por ende Israel se lo tomaba como excusa para atacar a Irán. ¿Me explico? Sí. Es decir, así como se busca involucrar con la falsa acusación a Irán de la explosión de la AMIA, así también, aunque en una escala menor, veo como una cosa muy delicada el hecho que la OIEA, presidida por un argentino, haya elaborado un informe el día 12, cuando Israel lleva a cabo su ataque preparado para el día 13, para sabotear precisamente las negociaciones nucleares entre Estados Unidos e Israel. ¿Me explico la cadena? ¿Me explico cómo indirectamente
Argentina puede haber influido y puede haber dado pie indirectamente al ataque, a la agresión israelí contra Irán? Totalmente. Yo creo que debería ser investigado, sin nada duda, más. Sin duda. Y el gobierno de Milei, en este aspecto, más allá de que obviamente Rossi pudo haber filtrado información de posiciones y en todo ese informe, y que obviamente lo deben haber recibido secretamente otros, puede llegar a haber sido. Pregunto, ¿cuál es la postura nuestra? También nos pone en jaque tan vulnerablemente en un país que está totalmente desarmado y vulnerable, ¿no? No, espera, yo a lo que me refería es esto, que no que haya habido una intervención, sino con esta resolución de la OIEA se dejó abierta una ventana de excusa para decir que Irán estaba faltando a sus obligaciones. Hasta ahí llegó nada más, porque eso no justifica un ataque israelí, ¿no? Pero que el informe de la OIEA da la casualidad que salió el día 12, cuando Israel tenía preparado ya el ataque para el día siguiente, y que con ese ataque saboteó las negociaciones del día subsiguiente, el domingo 15 en Omán, entre Estados Unidos e Irán, con lo cual no hay ninguna duda que la provocación del partido de la guerra norteamericano-israelí para sabotear las negociaciones fue abierta, directa, y hasta pudiera tener un complemento en el informe ese que emitió la OIEA. Hasta ahí es donde se puede llegar. El resto no puedo avanzar porque no tengo información sobre eso, ¿no? Pero es importante porque frente a un país que vive victimizándose históricamente de todo cuanto le ocurra, Israel, ¿no? Es importante poner en evidencia no solamente el genocidio de Gaza, sino ahora el ataque no provocado contra Irán, con el riesgo de escalada regional y generalizada de un gobierno criminal que está desarrollando ataques contra Irán cuando Irán no ha atacado a Israel. Es decir, los ataques son de represalia. El presidente Milei emitió el otro día un comunicado que es bastante... a Israel irrestricto. Genuflexo, ¿no? Lamentándose por los civiles israelíes muertos en los ataques iraníes. Resulta que la cuenta ya lleva más de 600 muertos iraníes contra 24 israelíes. Y el presidente Milei le manda un mensaje de condolencia y solidaridad al Estado agresor, Israel, por las víctimas civiles que ha tenido Israel, cuando Israel ha provocado más víctimas civiles en Irán que Irán en Israel. ¿Me explico? Sí. Más contradicción imposible. Yo lo último que digo es esto. El presidente Milei está comprometiendo en forma gravísima la política exterior argentina, ¿no? Y nadie dice nada de eso. Ni la clase política, ni oficialismo, ni oposición. Están con todo este show de Cristina Kirchner, etcétera, pero que en materia internacional no abrieron la boca, ¿no? Amén del hecho que esta misma circunstancia se hace en momentos en que la opinión pública acá está siendo ocultada por los medios de comunicación que son cómplices del ocultamiento de informaciones. Irán ha acusado a Estados Unidos de ser cómplice del ataque a Israel. Esto es importante, es lo que decía antes. Irán está imputando a Estados Unidos de ser cómplice del ataque israelí. El propio Trump y el secretario de Estado Marco Rubio han reconocido
que estaban en conocimiento del ataque y que brindaron información, según ellos, de inteligencia solamente, cuando en realidad entiendo que tiene que ser necesariamente también operativa, porque el nivel de poder y sofisticación excede la capacidad posible de Israel. Y como agravante, el presidente argentino nos involucra en un conflicto contrario a los intereses argentinos. Peor no podemos estar. Sin duda. Gracias, Héctor, por esta aclaración y ponernos a tono también desde acá, ¿no? Para Me pareció importante, sobre todo, más que las opiniones, que las opiniones se derivan de las informaciones. Seguro. No estoy haciendo un discurso político ni subjetivo. Todo lo que yo estoy diciendo se basa en informaciones ciertas y demostradas y comprobadas, públicas, ¿no? Pero me parece importante señalar esto porque esto nadie lo dice a nivel de opinión pública. Nadie sabe media palabra de todo esto. Nadie ha reparado en eso y la prensa internacional encubre esta agresión distrayendo la opinión pública. En fin, así me extendí en consideración. Muy interesante que es traer a colación el sentido común también. Así que, Héctor, muchísimas gracias y nos vamos viendo en breve a ver cuáles son los efectos económicos que pueden llegar a ocurrir si aumenta el petróleo y todo, pero eso lo vamos a hacer en otro encuentro. Te agradezco mucho por esta... Y yo a vos por la oportunidad de la entrevista. Gracias. Gracias a vos. A todos ustedes, gracias. Obviamente Héctor Juliano es una autoridad en este aspecto, es muy metódico, muy cauto, ¿no es cierto?, en el hablar, pero sí, es muy, ¿no? Hay tantas señales en las cuales uno dice, ¿cómo es posible, ¿no es cierto?, que Irán se lleve, Israel esté involucrado en tanto crimen, ¿no?, en tantas cosas. No estamos viendo Gaza, es una cosa incomprensible, ¿no? Hambre, lo mismo trabas en Siria y lo mismo en Líbano, lo mismo en Jordania, lo mismo, ¿no? Es una cosa increíble cómo tienen inestabilidad en todos sus vecinos. E Irán, ¿no?, donde ya tenía el ojo puesto hacía mucho tiempo, hace rato que viene golpeando la puerta en el tema de Irán, y sin duda esto desencadenó lo que ya hemos visto, ¿no? Este enfrentamiento donde uno dice, no hay racionalidad. ¿Cómo es posible que a mí me peguen y encima tenga que pedir disculpas, ¿no? Y el agresor, todo el mundo se consustancia con el agresor, el caso Milei, que es inconcebible, por supuesto, en la política exterior que tiene, que no sé si la tiene o cuál es, porque está subordinado a la política de Israel y de Estados Unidos. Y lo mismo que el presidente Trump, ¿no?, que dice, vamos a matar, a esto no vamos a matar, no lo matamos todavía, pero ya lo vamos a matar, ¿no es cierto?, al presidente de otro país. O la rendición, ¿no?, incondicional, o la postura que habla como si tuvieran 5 años los otros, ¿no? Realmente es una inestabilidad psicológica de todas estas autoridades en el mundo que realmente da pánico, ¿no?, porque estamos entrando en un mundo bastante complejo, ¿no?, donde están concentrándose el poder en pocos tipos que tienen mucho poder, ¿no es cierto? Entonces, no hay ninguna lógica, y en eso es lo que nos vienen arrastrando hace rato. Los ataques esos del 13 de junio, como dice Héctor Juliano, tienen todos estos antecedentes, el contexto de las negociaciones, que se rompieron las negociaciones cuando venían bien, involucramiento de Rossi, ¿no?, de Rafael Rossi, de la OEA, ¿no es cierto?, donde de alguna manera tira informes que fueron aprobados por el board de gobernadores, pero que al final de cuentas esto es infiltra esa información en otros lados, y la postura del gobierno de Milei, que no tiene ninguna lógica en todo esto y que de alguna manera nos abre la puerta de la indefensión total para lo que pueda ocurrir en Argentina, que no tenemos cómo detenerlo. Así que el peligro está ahí siempre en puerta. Ojalá
rezamos mucho, intercedemos a la Virgen de Guadalupe para que nos proteja, porque en realidad estamos verdaderamente desprotegidos frente a cualquier amenaza que pueda llegar a ocurrir y que no tenemos ni la capacidad de descubrir ni la capacidad de resolver. Solamente estamos preocupados si Cristina sale al balcón, si hay, según la CIDE o inteligencia, de que había unos rusos dando vuelta por acá, pero no dicen cuántos del Mossad, de la CIA, del MI6, dando vuelta y manejando toda la información o manejando los mismos centros de informaciones nuestras. Eso es lo más inaudito. Bueno, habría que empezar a pensar la Argentina para adentro, y fortalecernos y ponerle coto también a las locuras de nuestro presidente. Nos esperamos en otra entrega de Contracara, aquí por Tele 1. Toda la verdad primero. Gracias.